Bien, seguimos nuestro conversatorio interesante con Juan Carlos Espinal, un reconocido comunicador y analista político en República Dominicana. Nuestro invitado especial en el día de hoy, acá en Con Punto y Coma. Juan Carlos, ¿cómo vamos a superar, reitero la misma pregunta, esta situación tan alarmante que realmente usted ha logrado describir en el transcurso de este programa? Ayer sucedió una información vital que llamó la atención a todo el que sabe esa pregunta que tú me estás haciendo. ¿Y qué vamos a hacer? Leonel Fernández, primero fue el vicepresidente, Rafael Alburquerque, el ex vicepresidente, fue y se vacunó de la Fuerza del Pueblo. Y Leonel Fernández fue ayer y se vacunó. Y envió un mensaje a la población, llegó a la mamá, a su madre. Fíjate que es un líder opositor apoyando el proceso de vacunación. Pero no lo está apoyando porque creyese totalmente en él. Porque la semana pasada, luego del discurso del presidente, dijo que se requieren acciones concretas. Lo está apoyando por la misma preocupación que tienes tú y que tengo yo, porque no podemos permitir que el gobierno fracase en el plan de vacunación, porque entonces si el gobierno fracasa va a venir una profunda crisis y va a venir un tranque. Entonces los partidos políticos no se están movilizando. La economía popular, tú vas a la Duarte y es Semana Santa. A las 5 de la tarde en la capital, tú te das cuenta con el tránsito que la economía no anda bien, el tránsito. Porque tú te das cuenta, cuando hay mucho tapón, hay mucha economía. Si no hay tapón, no hay economía. Entonces, esa situación, los capitaleños están echando menos gasolina, mi trifolio. Y cuando los capitaleños están echando menos gasolina, significa que el albañil no está construyendo, no está poniendo el bloque. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya, estoy hablando ya en el plano político, ya con madurez. Mira, hay un tema delicado que tiene que ver cuando tú desvinculas a un empleado público. No es que tú no tengas derecho de desvincularlo. No, no es eso. Es que si tú lo desvinculas, tú tienes que darle su derecho. Y entonces el gobierno no ha logrado satisfacer las necesidades de demandas electorales que hizo para llegar, que fue la promesa del empleo a cambio de que yo cuando llegue te empleo. No lo está cumpliendo, Trifolio. Por eso tuve el disgusto generalizado en la base del PRM, donde ya tuve diputados, senadores enfrentados. Parí de frente al presidente de la Cámara de Diputados, el ministro administrativo de la presidencia. Votaron 40,000 de un fuetazo en educación, pero no está mal que lo haga para colocar a los del PRM. Pero ¿qué ocurre? Ahí se ha ido el que está de carrera, el que no está de carrera, el que el Estado invirtió, y eso genera un taponamiento. Es decir, porque no es lo mismo que el que en algún momento aprenderá, pero para operar un proceso de pandemia, tú tienes que darle su dinero a la gente. Y eso está provocando una situación de desencanto que está creando toda una tormenta perfecta donde sectores desplazados del poder están manipulando también la situación desde el punto de vista mediático y político para generar un caos y un tranque al gobierno de Abinader. Es una situación que hay que tomar en cuenta. Juan Carlos Espinal, se ha anunciado oficialmente el levantamiento de una verja o un muro en la zona fronteriza entre República Dominicana y la República de Haití. Realmente, ¿cuál es su valoración frente a esa decisión? Que el problema es el salario de los trabajadores dominicanos, Trifolio. Que el problema es garantizarle al de aquí. Si tú nacionalizas el empleo con arroz, habichuela, carne barata, pollo barato, aceite barato, los pampers baratos, la leche a buen precio, que la gente la pueda adquirir. Pero ahora la gente no está adquiriendo la leche ni los huevos porque están caros. Entonces, si a eso tú le implementas el factor de bloquear el comercio dominico
haitianos, entonces tú estás provocando una oleada masiva migratoria desde los pueblos fronterizos hacia Santiago, hacia La Vega, hacia Moca, hacia Bonao, a las zonas montañosas. Y ahí se da entonces el ciclo vicioso de la delincuencia. Porque el campesino que está allá, que el Ministerio de Medio Ambiente le recortó los salarios de un 40% a la Brigada de Reforestación, se pone a vender droga, se pone a atracar, se pone a delinquir. Y lo que le está diciendo el gobierno de que con una verja es obviando la necesidad del dominicano para traspasar un tema sin importancia a la frontera, cuando el problema es el costo de la gasolina local, la leche local. ¿Para qué? Para que el dominicano, el clase media y el trabajador tenga capacidad de consumo y le pueda dar el día de trabajo al haitiano o al migrante. Y ese es el problema. Quieren desviar la atención con un muro. Trump hizo un muro y prometió un muro y ni hizo el muro, se fue a reelección y ni se religió. Eso le va a pasar a Abinader. Y en torno a la instalación de una serie de clínicas, ¿verdad?, en esa zona fronteriza para atender a un conjunto de parturientas que con frecuencia vienen a dar a luz al territorio dominicano. ¿Qué se puede decir, Juan Carlos? Cuando tú vas, que eres dominicano, no lo haitiano, no. Cuando tú vas, que yo voy ahora mismo, si yo voy al Seguro Social ahora mismo, y yo no tengo seguro, no me atienden, Trifolio, en un hospital público, o tengo que esperar varias horas, y hay escasez de insumos médicos, y tú tienes sobrevaluación de jeringuilla, y tú tienes un todavía pendiente, un caso de corrupción que está ahí latente, con el escándalo que provocó que el ministro de Salud Pública tuviera que salir del cargo, porque si tuvieron que salir del ministro como conejillo de India para no llegar a la vicepresidenta, que es la que tiene que ver, que es la jefa del Consejo de Seguridad. Entonces, no clínica en la frontera, pero ¿por qué no habilitamos nuestros hospitales para los dominicanos? Todas esas propuestas haitianófilas, muro de frontera, son bolas de humo, Trifolio, para desviar la atención de a cómo está la libra de arroz, de a cómo está la libra de pollo. Es por ahí. Y en lo referente al famoso peaje sombra de la autopista Juan Pablo Duarte, tramo carretero que une a la capital dominicana con el nordeste del país, ¿qué piensa Juan Carlos sobre lo que ha anunciado precisamente el presidente constitucional de la República, Luis Abinader? Que tienen que preguntarle a Hipólito. Hay que preguntarle a Hipólito. ¿Por qué usted trajo el peaje? ¿Por qué usted trajo eso aquí? ¿Por qué? ¿Para qué fue lo que pasó? Eso es lo que hay que preguntarle a él y a Miguel Vargas. ¿Por qué ustedes trajeron eso aquí, hicieron eso aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es. ¿Cómo va marchando la justicia dominicana? ¿Realmente es independiente del Poder Ejecutivo, Juan Carlos? Hoy, hace 2 horas, acaba de decir el juez que está llevando el caso de los hermanos del expresidente de la República, Alejandro Vargas. Le acaban de hacer esa pregunta a los medios de comunicación y te voy a responder lo mismo que respondió. Cuando haya un presupuesto independiente, usted no le quite el 40% a la justicia, entonces quizá la justicia sea un poco más independiente en sus decisiones. Mientras tanto va a depender del Poder Ejecutivo, de quien le paga. O sea que definitivamente las esperanzas de una justicia verdaderamente justa, valga la redundancia, en República Dominicana no es más que una quimera. No, eso es su propaganda política para cuando tú no puedas resolver un problema básico de la sociedad dominicana, apelar a la judicialización de la justicia para perseguir opositores y generar muchos views y likes en las redes sociales.
Juan Carlos, en el trasfondo de todo este marasmo, ¿usted piensa que en realidad Luis Abinader tiene pretensiones de que su proyecto político, su proyecto de gobernanza trascienda los 4 años? Él irá a la reelección. Él está conminado a ir a la reelección y te voy a explicar por qué. Todo el mundo ya sabe que la selección o la preselección de Danilo Medina como presidente del PLD beneficia a el PRM. Y todo el mundo entonces ya sabe que el PLD con Danilo Medina como presidente de ese partido no tiene oportunidades al 24 porque Danilo está inhabilitado políticamente. El que entonces queda como líder de ese partido es Gonzalo Castillo, que fue el último referente que obtuvo el 32% de los votos, que es electo miembro del comité político por Danilo para proteger a Gonzalo Castillo, que tendrá que ser interrogado en la justicia, y a los 2 hermanos de Danilo Medina que están detenidos en este momento, que este viernes se le va a conocer medidas de coerción o no. Entonces, ¿qué ocurre? Queda otra hermana de Danilo Medina, que es Yomaira, la hermana que es la operativa política, que es donde ese ministerio público está apuntando. Entonces, en ese escenario, la población ve que Danilo se está trincherando, utilizando la organización para buscar inmunidad. Y en ese sentido, Abinader elimina a un posible competidor, que es el PLD, y quedaría las fuerzas del pueblo. Entonces, en los próximos segmentos continúa hablando sobre eso. Muy bien, con la anuencia de nuestro invitado Juan Carlos Espinal, comunicador y reconocido analista político de República Dominicana. Vamos nueva vez a una pausa aquí en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Ya regresamos.